Hola, yo soy Juan y esto es Clases con Juan. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sección de 5 preguntas típicas de la prueba ICFES Saber 11. Y el turno de hoy es para química, así que comencemos. Pregunta número 1. Los enlaces entre dos átomos pueden ser de carácter iónico, covalente polar o covalente no polar. Esta clasificación está determinada por la diferencia de electronegatividades de los átomos enlazados. A continuación se presentan las electronegatividades de algunos elementos. Nos dan las electronegatividades para el flúor, el cloro, el oxígeno, el hidrógeno y el calcio. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué conjunto de átomos puede formar un enlace de carácter iónico? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 1. El tema de esta pregunta es enlace iónico y covalente, que son los tipos de enlace que forman los átomos al unirse. Entonces comencemos. Tenemos que definir esto. Delta E es diferencia de electronegatividad. Esto es lo que me va a definir qué tipo de enlace es. ¿Por qué? Porque si es enlace iónico, la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7. Si es enlace covalente polar, la diferencia de electronegatividad es mayor a 0.5. Y si es enlace covalente no polar, la diferencia de electronegatividad va a estar entre 0 y 0.5. Entonces, ¿cómo hallo esa diferencia de electronegatividad? Es muy sencillo, restando. Resto las electronegatividades de los elementos. En esta pregunta nos dan las electronegatividades de distintos elementos y nos preguntan cuáles elementos pueden formar entre ellos un enlace iónico. Entonces vamos a ver. Hallemos la diferencia de electronegatividad para estos que son de la opción A. Entonces 4 menos 2.8 nos va a dar 1.2. En este caso 3.5 menos 2.2 nos va a dar 1.3. En este caso nos va a dar 0 y en este caso 4 menos 1 nos va a dar 3. Listo. Una vez tenemos esto, podemos definir qué tipo de enlace forman estos elementos al unirse. Entonces, entre el cloro y el flúor, como estamos en 1.2, según esta clasificación vamos a estar en un enlace covalente polar. Entonces lo colocamos covalente polar. En este caso, como estamos en 1.3, también estamos en covalente polar según nuestra clasificación. Covalente polar. En este caso, como estamos en 0, va a ser también covalente, pero va a ser no polar, porque estamos entre 0 y 0.5. Y en este último caso, entre el flúor y el calcio, sí tenemos que es 3, o sea, es mayor a 1.7, por lo tanto va a ser un enlace iónico. Y listo. Lo importante en este tipo de preguntas es que ustedes sepan que la diferencia de electronegatividad es lo que me define el tipo de enlace y sepan calcularla. Simplemente una resta, el mayor con el menor. Con eso podríamos ver que la respuesta correcta es la opción D. Pasemos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. A continuación se presenta la ecuación de combustión de gas metano. Nos dan la ecuación. Si se hacen reaccionar 7 moles de metano y 10 moles de oxígeno gaseoso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Tenemos las opciones. Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 2. El tema de esta pregunta es el reactivo límite, pero vamos a definir qué es reactivo límite. El reactivo límite es aquel que está escaso, aquel que no me alcanza. Y en este tipo de preguntas, usualmente les dan una ecuación y les dicen tenemos disponible tanto esta sustancia y tanto esta otra, como es nuestro caso. Entonces vamos a ver. La ecuación que nos dieron, que viene haciendo las veces de una receta, es necesitamos 1 mol de CH4 y 2 moles de oxígeno para producirnos una de CO2 y una de agua. ¿Listo? Y nos dicen, listo, esa es la receta. ¿Pero qué tiene usted disponible? Bueno, tenemos disponible 7 moles de CH4 y 10 moles de O2. Me dicen, encuentre el reactivo límite y cuántas moles de CO2 se me van a formar. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a escribir la ecuación 2 veces, pero sin colocar estos números. Estos son los números de las moles. No los vamos a colocar. Entonces, miremos. Analicemos alguna de estas dos. Empecemos con el de CH4. Entonces, nos dice que tenemos 7 moles de CH4. Listo. Acá se tienen que cumplir las proporciones por la receta que les acabo de decir. Entonces, esto se me convirtió en 7, entonces creció 7 veces. Esto también tiene que crecer 7 veces, o sea, se va a convertir en 14, porque 2 por 7, 14. Este de acá se va a convertir en 7 y este de acá también se va a hacer 7 veces más grande todo. Y listo. ¿De qué nos podemos dar cuenta? Si tomamos las moles que tenemos disponibles de CH4, que son 7, necesitaríamos para cumplir con la receta 14 moles de oxígeno, pero ¿las tenemos? No las tenemos porque solo tenemos 10. Entonces, este señor de acá no me alcanza con lo que tengo, necesito más. Ese señor de acá está escaso y se va a llamar reactivo límite. Listo. Una vez hacemos eso, vamos a hacer con las 10 moles de oxígeno para ver cuánto en realidad se me va a formar y cuánto en realidad es lo que me va a reaccionar. Entonces, tenemos 10 moles de oxígeno. Entonces 10 O2. Y nos dicen
que se tienen que conservar las proporciones. Este 2 se hizo 5 veces mayor, entonces el resto también se hace 5 veces mayor. Este se tiene que hacer 5 veces mayor, o sea que me va a quedar 5. Y este se tiene que hacer 5 veces mayor, me va a quedar 5. Y el agua también. Y listo. Tenemos que lo que va a pasar en realidad es que esas 10 moles de oxígeno se van a consumir completamente. Y para eso vamos a necesitar 5 moles de CH4, o sea que me van a sobrar 2 porque tenía 7. Y acá podemos dar respuesta, y es que se me van a formar en realidad 5 moles de CO2. Y listo, con eso podemos saber que la respuesta correcta es la respuesta B. Entonces, ojo acá, en reactivo límite es necesario hacer estas dos operaciones, digamos estos dos procedimientos. Y es tomar la ecuación y analizar qué pasa si utilizo las moles que tengo de una sustancia y después qué pasa si utilizo las moles que tengo de otra sustancia. Si no me alcanza en alguno de estos dos, sé que ese es el reactivo límite y ya. ¿Y cuál es la ecuación que en realidad va a ocurrir? Esta. ¿Por qué? Porque en esta no se puede porque no tengo suficiente oxígeno, pero en esta tengo suficiente oxígeno, que son 10, se me consume todo, y tengo suficiente CH4, que se me consumen 5 e incluso me sobran 2. Pasemos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. El átomo de fósforo neutro P posee la siguiente configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Teniendo en cuenta que un catión es un átomo con carga positiva y un anión es un átomo con carga negativa, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Tenemos las opciones. Listo, pregunta número 3. En esta pregunta nos introducen los conceptos de configuración electrónica, catión y anión y nos dan algunas definiciones que es importante precisarlas. Vamos a ver. Entonces, el catión es un átomo con carga positiva, como se ve acá en este ejemplo, pero es positivo porque pierde electrones, pierde cosas negativas. Y un anión es un átomo con carga negativa porque gana electrones, gana cosas negativas. ¿Por qué digo esto? Y ojo acá, los protones nunca cambian. Es decir, yo no pierdo ni gano protones para quedar positivo o negativo, nunca cambian. Y nos dan la configuración electrónica del fósforo en estado neutro, que es esta. Y con esta configuración electrónica, esto también es importante, y es que la configuración electrónica nos dice el número de electrones. Únicamente nos dice eso, el número de electrones. Entonces, en esta configuración electrónica, ¿cómo vamos a hacer el número de electrones? Contando los números pequeños, es decir, las valencias. Vamos a verlo acá. Acá yo tengo que las valencias son estas, o sea, los números pequeños, y si yo los sumo, sería 10, 12, 15, me da que son 15 electrones. Entonces, a partir de eso podemos construir la configuración electrónica de estos dos iones, de este catión y de este anión. Entonces, comencemos. Para el caso de catión P más 3, como quedó positivo, significó que perdió electrones. ¿Cuántos? 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de nuevo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y acá. Como perdió 3 electrones, o sea, este 3 pues se nos va, entonces va hasta acá nada más. Y si sumamos nos da 10, 12. Entonces son 12 electrones los que tenemos acá. ¿Listo? Y ahora lo hacemos para este anión. Entonces hacemos lo mismo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y colocaríamos 3p3, pero ¿qué pasó? Como quedó negativo, significó que ganó cosas negativas, o sea, ganó electrones. ¿Cuántos? 3. Entonces ya no sería 3p3, sino 3p6. Y si contamos los electrones, acá nos daría 18. Entonces acá hay 18 electrones. Y listo. Una vez realicemos esto, podemos darnos cuenta que la opción correcta es la opción A. ¿Por qué? Porque nosotros eliminamos la C y la D porque, como les dije, los protones nunca cambian. Y lo segundo es que en la opción A nos presenta la configuración electrónica para este catión P más 3 y esa fue la que obtuvimos. Listo, continuemos con la pregunta número 4. Pregunta número 4. En un laboratorio se busca estudiar el comportamiento de un gas ideal y para esto se realizaron dos experimentos. En la siguiente tabla se registran los valores iniciales y finales de temperatura, presión y volumen. Nos presentan la tabla con estos valores. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa adecuadamente los experimentos que se realizaron con el gas ideal? Tenemos las opciones. Listo, vamos a la pregunta número 4. El tema de la pregunta número 4 es gases ideales. Siempre que nosotros hablamos de este tema, estamos relacionando las variables presión, volumen y temperatura, siempre dejando una constante y mirando qué pasa con las otras dos. Entonces, vamos a ver. Acá nos dan dos experimentos, experimento 1, experimento 2, y nos dan las condiciones iniciales y finales para temperatura, volumen y presión.
Quiero que se fijen en algo. En el experimento 1 el volumen va a ser constante porque el volumen inicial y el final es el mismo. Y en el experimento 2 la temperatura va a ser constante. Entonces vamos a ver cómo se relaciona esto en una gráfica. Entonces empecemos. Vamos a graficar presión versus volumen porque eso nos dicen todas las opciones de respuesta. Entonces, experimento 1. Presión inicial es de 1.2 y volumen inicial es de 0.75. Entonces, presión inicial 1.2, volumen inicial 0.75. Y presión final es 1.5 y volumen inicial es 0.75. Entonces, iríamos hasta acá. Y voy a hacer una línea punteada. Entonces, las condiciones iniciales son acá, entonces esta línea va de abajo hacia arriba. Les voy a colocar esta flecha. Decimos que este es el experimento 1. Como se dan cuenta, el volumen es constante, pero la presión aumentó por el aumento de temperatura. Ahora, vamos con el experimento 2. Eso lo va a hacer con rojo. En el experimento 2, la temperatura es la que es constante. Y esto es importante. Siempre que la temperatura sea constante, se forma algo que se llama isoterma. Es decir, que ya el comportamiento no es lineal, sino que va a ser una parábola. Vamos a ver cómo es esto. Entonces vamos a graficar. Presión inicial 1.5, volumen inicial 0.75. Entonces vamos a estar acá también. Miremos, presión final 1.2, volumen final 0.94. Es decir, que estamos acá en este punto, por acá. Como les dije, bueno, esto va de aquí hacia allá, entonces va a descender, pero se va a comportar de manera parabólica porque estamos hablando de una isoterma. Entonces lo voy a dibujar así. Y listo, este va a ser nuestro experimento 2. De acuerdo con esto, la opción correcta va a ser la opción C, porque es la única que nos muestra este tipo de gráfico, indicando que el experimento 1 va de esta condición a esta condición y el 2 de esta condición a esta condición. Pasemos a la pregunta número 5. Pregunta número 5. Las sustancias con el grupo carbono doble enlace oxígeno en su estructura química pueden reducirse en presencia de un catalizador M y un medio ácido para formar un alcano, como se muestra a continuación. Con base en la anterior información, ¿cuál de las siguientes sustancias puede reducirse para formar un alcano de 4 carbonos? Tenemos las opciones. Pregunta número 5. En esta pregunta se nos está evaluando nuestro conocimiento de química orgánica. Y nos está diciendo que a partir de un carbono con doble enlace oxígeno, nosotros podemos formar un alcano. Y la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes sustancias puede reducirse para formar un alcano de 4 carbonos? Según lo que nos decían en el enunciado, digamos como una sustancia con 3 carbonos me forma un alcano de 3 carbonos. Entonces, la sustancia que busquemos tiene que tener 4 carbonos y aparte de los 4 carbonos, un doble enlace oxígeno. Y la única de estas sustancias que lo cumple es la opción D. Y sería así de sencillo. ¿Qué es lo importante de este tipo de preguntas? Que nosotros conozcamos los grupos funcionales de química orgánica. Entonces, saliéndonos un poco del tema, ¿qué es lo importante conocer? Ustedes dicen, pero acá aparecen muchísimas cosas, no sé cómo manejar esto. Pero veamos, en la opción A, ¿qué es la opción A? Primero, cuando tiene OH, siempre es un alcohol. Y como tiene 4 carbonos, sería but, entonces sería butanol. En la opción B, no sé qué sustancia sea esta, la verdad, pero sí veo que tiene un nitrógeno. Y siempre que hay un nitrógeno es o una amina o una amida. Entonces, así podemos descartar. En la opción C, solo tiene carbonos y tiene un doble enlace. Siempre que haya un doble enlace en carbonos, estamos hablando de un alqueno. Y como tiene 5 carbonos, estamos hablando de un penteno. Y en la opción D, como tiene carbono doble enlace oxígeno, estamos hablando de una cetona. Y tiene 4 carbonos, entonces sería butanona. Yo sé que no parece tan sencillo, pero si ustedes miran los grupos funcionales, hay una tablita en internet, ustedes con esto pueden sacar este tipo de preguntas de manera fácil. Y listo, con eso terminaríamos las preguntas por hoy. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver este video, gracias por sus comentarios. Les recuerdo que ustedes son el motivo para que nosotros realicemos este video. Por favor, compártanlo, hagan que llegue a más personas. Si les gustó, suscríbanse, activen las notificaciones y denle like. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden escribir a nuestro perfil de Facebook y con gusto se la resolveremos. Nos vemos en una próxima. Chao.